si alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que la colega está escribiendo alguna cosa. Vamos a ver. Creo que Ocileni está queriendo preguntar alguna cosa. Vamos a ver qué es. Adaptación por autofagia. Bueno, técnicamente no es tanto mecanismo de adaptación, o por lo menos no recuerdo si en el Robbins refería como propiamente el mecanismo de adaptación celular, pero es un poco, bueno, sí, entra generalmente, no es técnicamente una adaptación, simplemente se llega a la destrucción celular, a la muerte celular por la falta de sustrato energético. Cuando hablamos de sustratos energéticos, son justamente los elementos base que brindan a la célula la capacidad de producir ATP. En este caso, para producir ATP, la célula necesita de oxígeno y glucosa. Oxígeno, mientras no haya isquemia, va a haber disponibilidad. Generalmente lo que falta entonces es, al contrario, la glucosa. El organismo, él tiene mecanismos que vamos a describirlos más adelante. Él tiene mecanismos por los cuales puede generar fuente de energía, puede generar, en este caso, una fuente de energía, no necesariamente glucosa, pero puede generar una fuente de energía por justamente vías catabólicas. Ese proceso catabólico, de cierta manera, es un mecanismo de adaptación. El diabético hace eso, justamente. No es por una mala nutrición, sino que es una falta propiamente nutricional. En el caso del diabético es interesante por lo siguiente, no es que el paciente no se alimente o no coma, es que lo que el paciente consume no acaba llevando como glucosa a la célula. El paciente puede ser que esté consumiendo alimento, puede que esté bien nutrido, sin embargo, el problema es que no llega el sustrato energético a la célula y la célula siempre genera aviso de inanición, lo que se traduce en mecanismos catabólicos a nivel de tejido adiposo, para la reutilización de ácidos grasos, a nivel muscular para intentar utilizar justamente aminoácidos como fuente de energía. Y básicamente eso acaba, bueno, es un mecanismo de adaptación también, pero justamente en eso se traduce los elementos patológicos de la propia diabetes. ¿Ah? Bueno, no sé si respondía a tu pregunta. ¿Se entendió entonces? Perfecto. Vamos allá. Vamos a hablar ahora de inflamación. ¿De acuerdo? No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, vamos a hablar entonces de inflamación. Eh, Ahora, en los procesos justamente de inflamación, vean justamente esta imagen que tenemos acá. Esto es un ejemplo de proceso inflamatorio. Vean que tenemos un paciente, obviamente de edad avanzada, existe un grado importante de artrosis en los miembros, o sea, a nivel digital en el paciente. Una mano bastante arrugada, se nota que es una mano de un paciente de edad avanzada. Sin embargo, cuando comparamos con la mano contralateral, vemos unos elementos bastante llamativos. ¿Ah?
¿Alguien me quiere decir qué características ve en esta mano? Obviamente es la mano afectada. ¿Alguien quiere citar qué característica ve? Pueden citar todo lo que quieran, todo lo que ustedes vean en esa mano. A ver, yo voy a ir anotando acá lo que ustedes me están diciendo. Tenemos tumor, edema, entra en la misma categoría, de hecho. Tenemos tumor, edema. A ver, rubor, muy bien. Pérdida de la función. Pérdida de la función. Esto es una F. La letra es fea, pero es una F. ¿Qué más? Desvío del eje articular. No sé. Calor. No, vamos a ser objetivos, vamos a ser objetivos, ¿eh? Vamos a ser objetivos. Solo de ver la mano no hay cómo identificar patología reumática o propiamente reacción alérgica. Eso ya estamos haciendo diagnóstico propiamente. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más puede haber en esta mano? Acá ya están diciendo, obvio que están en, perdí la voz. Obviamente ustedes ya están acá en una, direccionando a algo. Le falta algo más. Le falta algo más que acompaña estos 4 puntos que están acá. Dolor, muy bien. Dolor. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando acá? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando con estos 5 elementos? Inflamación, muy bien. Con estos 5 elementos estamos escribiendo los pilares de la inflamación. Los pilares de la inflamación, clásicamente, después vamos a hablar de nuevo de eso, hablar un poquito de historia de eso. Realmente, clásicamente son tumor o edema, es la misma cosa. ¿Ah? El tumor es generado por el edema, rubor, calor y dolor. ¿Ah? Que es la famosa tétrada de Celso. Celso, un médico griego de la antigüedad, que él determinó que justamente los procesos acompañados por inflamación, todos presentaban estos 4 signos característicos. ¿Ah? Tumor, edema, rubor, calor y dolor. Independiente de la causa, siempre un proceso inflamatorio se describe presentando estos 4 elementos. Pues aproximadamente en el siglo XVIII, XIX, si no me equivoco, un médico alemán llamado Rudolf Virchow, ¿tá? Agregó un quinto pilar a la teoría milenar de Celso. Ahí surgió entonces lo que es la pentada de Virchow. ¿Tá? Virchow interpreta que si tenemos tumor o edema, hay rubor, calor y dolor, y estos elementos inflamatorios perduran, la pérdida funcional puede llegar a establecerse. Obviamente, estamos haciendo una interpretación subjetiva. El tumor o edema se ve, esto sí se ve a simple vista. El rubor también.
El calor, tenemos que tocar la mano para sentir el calor local. Ojo, esto no es fiebre, esto es calor local. Acá vamos a tener una temperatura comparada con el miembro bicilateral aumentada desde el punto de vista comparativo. Esto hay que examinar al paciente para identificarlo. El dolor es subjetivo, esto nos lo va a referir el paciente, y la pérdida funcional puede que esté establecido o no, pero a largo plazo va a llegar. ¿Ah? ¿Por qué le digo eso? Hablar de, primero, no podemos exclusivamente por ver solamente estas manos ya hablar de una patología de carácter reumatoide. Está hablando, alguien era que había dicho, no estoy encontrando el comentario, pero estaba por ahí. Alguien había hablado de eso. Porque en primer lugar, patologías reumáticas son patologías autoinmunes. ¿Ah? Vean esta mano. ¿Qué ustedes creen? ¿El paciente es joven o un adulto mayor? Puede ser joven o adulto mayor, el paciente. Idoso, mayor, muy bien. La posibilidad de, después ustedes van a ver eso más adelante, la posibilidad, las patologías de carácter, primero, aparentemente es un hombre, ¿no? Las patologías reumatoides, las patologías autoinmunes, el típico paciente de patología autoinmune es mujer y joven. Mujer joven es el típico paciente. Esto obviamente es un hombre de edad avanzada, bastante avanzada. Entonces la posibilidad de esto no es de que sea de origen de artritis, no que sea artritis, sino que sea artrosis. Eso ustedes obviamente van a ver, dando este semestre, van a ver la diferencia real entre eso. A la artrosis, todos nosotros vamos a llegar. La artrosis es un proceso degenerativo osteoarticular por envejecimiento. Hoy se ha visto mucha artrosis en pacientes jóvenes. Cada vez más se ve artrosis justamente en la misma región, en región de las manos, en pacientes jóvenes. ¿Alguien sabe qué grupo de pacientes son los que se ha visto artrosis en manos siendo jóvenes? Generalmente pacientes en torno a 15, 20 años de edad con artrosis digital. No, reumático no, reumático, artrosis. Reumático es artritis. Artritis es reumático. No, escuchen lo que les estoy diciendo. ¿En qué grupo de pacientes hoy en día, en qué oficio? A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿En qué oficio se ha visto hoy en día un aumento de oficio? Se ha visto un aumento de pues, gente. Primero, vamos, escúchame lo que les estoy diciendo. La artritis es autoinmune, la artrosis es degenerativa por envejecimiento, por desuso. ¿Mm? Hay un grupo, hay un oficio, entiéndase trabajo, no patología, que se ve que hoy están generando justamente artrosis en manos asociadas al oficio. No, profesor, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, yo tengo las manos de un muchacho de 20 años, de adolescente. Jugador de fútbol, no, en manos. No, jugador de fútbol no usa las manos para nada. No, ¿alguien sabe lo que son los eSports? ¿Alguien sabe lo que es esto? Computadora. Son los juegos electrónicos, exactamente. Es una categoría de deportes electrónicos, pero no es el que juega PlayStation, Xbox el fin de semana. Lo que estamos hablando acá son los que practican de manera profesional. No es el marido que el fin de semana se queda en casa solo jugando FIFA en la Xbox. Estamos hablando
justamente de quien practica de manera profesional, hace práctica de los eSports, que hoy son competencias internacionales multimillonarias. Se ha visto que justamente los participantes de esas competencias, ¿tá?, que ya se les ha dado categoría de deporte, por eso son deportes electrónicos, desarrollan justamente lesiones por artrosis, que son lesiones degenerativas, ¿tá? Se da por aumento excesivo del uso de una articulación determinada, generalmente por ejercicios repetitivos, realizar la misma función una y otra vez. Quien trabaja en oficinas, quien trabaja con servicios de informática, generalmente son propensos. Hay lesiones de la muñeca que son justamente frecuentes en la mano derecha a causa del uso de la altura del escritorio y el mouse. Entonces, también se ha visto, pero es localizado. En los eSports vemos un paciente de 15, 20 años con lesiones articulares digitales, como si fuera este paciente que estamos viendo acá. ¿Ah? Solamente para que sepan. Así que les llega un paciente así, ojo, antes de decirle que tiene lupus o artritis reumatoide, como si fueran Dr. House, primero pregúntenle si practica algún tipo de deporte electrónico de forma profesional. ¿Ah? A veces una pregunta simple nos hace un diagnóstico rápido. ¿Ah? Antes de pedirle factor reumatoideo, anti-SMIT, anti-ANCA, anti-ANA, anti-DNA, preguntar si juega videojuegos de forma profesional y puede que ese sea el motivo, ¿no? Entonces, esto no es igual a esto. Artritis es una enfermedad autoinmune degenerativa rara, es la artritis reumatoidea, y la artrosis es por envejecimiento. ¿Ah? Si todas las pacientes que vienen al consultorio con más de 60 años diciendo que tienen artritis, tuvieran artritis, tendríamos una epidemia de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son raras, ¿ah?, y son comunes en pacientes jóvenes, no en pacientes de edad avanzada. La artrosis, por otro lado, es lo que todo paciente que viene a consultar y dice: doctor, me duele acá, me duele allá, cuando hago así me duele, cuando hago allá me duele, ¿será que es del corazón? Y te quedas con tu cara ahí de, no, obviamente no es el corazón, es simplemente que duele todo porque hay artrosis, y ves las manos del paciente así. Si las manos están así, probablemente la columna cervical está rectificada, probablemente hay compresión de disco, hay compresión justamente hay una reducción hay una reducción del foramen intervertebral, y así que probablemente hay compresiones de raíces espinales. Así que tener sensación de hormigueo en miembros y demás, dolor dorsal, no es necesariamente un signo de infarto o de enfermedad cardíaca. Lo más probable es que sea simplemente un disturbio degenerativo como una artrosis asociada. ¿Ah? Solamente que sea poliarticular. Ahora, obviamente, este paciente acá, no todo proceso inflamatorio es visible de esta manera. Todo proceso inflamatorio por distintos mecanismos va a presentar estos cambios fisiopatológicos que vamos a ir describiendo ahora. Solo que es muy fácil identificarlo a nivel de la mano. Alguien había ya dicho anteriormente una reacción alérgica. Sí, una reacción alérgica, una picadura de insecto puede darme una lesión de este tipo, una celulitis, puede darme una reacción de este tipo a nivel periférico, un evento que no creo que sea porque es miembro superior, pero un evento tromboembólico también en miembro me puede dar una reacción de este tipo. ¿Ah? Obviamente esto sabemos que es un efecto local, ¿ah?, por el hecho de que simplemente sea unilateral, no están afectados ambos miembros, es solamente uno de ellos. Entonces debe ser una patología de afectación unilateral, debe ser algo a nivel local, no debe tener repercusión sistémica necesariamente. ¿Ah? Vamos a ver entonces un poco de inflamación. Vean, la inflamación
por concepto, puede darse en cualquier tejido. Una cosa que les adelanto, toda patología cursa con un grado, cierto grado de inflamación. ¿Tá? Cualquier tipo de patología, sea de carácter infeccioso o no, en su evolución ella cursa con algún grado de inflamación. Obviamente no siempre es igual a lo que vemos acá en la mano, pero estos elementos clínicos pueden darse de diferentes maneras y dependiendo del órgano, entre comillas, inflamado, puede presentarse con diferentes elementos clínicos. Justamente la idea es aprender a reconocer esos elementos clínicos. ¿Ah? No todo lo que se inflama son las manos. También podemos verlo en otros órganos. Vean, tantos factores propios de nuestro organismo, factores externos, elementos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, autoinmunes, lo que ustedes quieran puede acabar generando. Estos es lo que habíamos llamado noxa. Cualquier cosa que genere un daño en nuestro organismo se puede traducir finalmente y generar, desencadenar una inflamación en nuestro organismo. La inflamación es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo justamente a este noxa que tenemos acá, ¿ah? A cualquiera sea estos elementos. Muchas veces vemos una combinación, el color del marcador, voy a cambiar, disculpen. Les decía que muchas veces vemos que este mecanismo de inflamación puede que incluso esté desencadenado por más de un factor de agresión, una combinación de factores. ¿Tá? En este caso, justamente, vamos a ver diferentes, dependiendo del factor de agresión, vamos a ver el surgimiento de esta respuesta inflamatoria de diferentes maneras y con diferentes elementos clínicos. ¿Tá? Pero quiero que piensen que cualquier cosa que de alguna manera el organismo interprete como lesión, como agresión, automáticamente la respuesta del organismo va a ser inflamación. ¿Tá? Y justamente lo que vamos a ver es cómo se da este mecanismo. Para el proceso inflamatorio vamos a tener diferentes elementos componentes, los cuales van a ir desenvolviéndose durante la inflamación. ¿Tá? El primero son cambios en la estructura del calibre vascular. ¿Tá? Los cambios en el calibre vascular. Después tenemos las alteraciones en la microvasculatura, en la capacidad de permeabilidad vascular. Ya voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Y estos elementos finalmente dan paso a lo que es la migración de las familias leucocitarias. ¿Ah? En las siguientes clases vamos a explicar 3 mecanismos de respuesta que son justamente la hemostasia. Voy a explicar así y después explico por qué estoy volviendo en este tema. La hemostasia, ¿tá? La respuesta inmunitaria y lo que estamos viendo hoy, que es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, estos tres mecanismos son mecanismos de respuestas del organismo. ¿Tá? La inflamación es una reacción frente a cualquier elemento de agresión, ¿tá? Como vemos acá, sin importar cuál sea el origen. La hemostasia es un mecanismo para detener el sangrado, que vamos a ver en clases próximas. Y la respuesta inmunitaria es justamente un mecanismo de defensa, tanto por mecanismos celulares como humorales, frente a microorganismos invasores. ¿Ah? ¿Qué sucede? Siempre estudiamos estos 3 contenidos por separado. Sin embargo, ellos 3 forman parte de la misma respuesta y de hecho ellos dan inicio junto con el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, el que da inicio a estas otras respuestas más específicas, ellos, los 3, se inician en conjunto
y los tres forman parte de la misma respuesta. Es la respuesta a la agresión producida por algún tipo de noxa. Van a ver que independiente del grado de lesión, vamos a tener inflamación, hemostasia y respuesta inmunitaria. Obviamente, si existe una lesión, por ejemplo, punzocortante, como lo que sucede con quien se corta con un cuchillo, lo que prevalece es la hemostasia. Si tenemos una contaminación de una solución de continuidad, obviamente los mecanismos de respuesta inmunitarios van a prevalecer. Pero independiente cuál sea la causa, siempre vamos a tener los tres mecanismos en conjunto. ¿De acuerdo? A veces vemos, por ejemplo, traumas de carácter contuso que nos generan solución de continuidad, nos generan cortes, nos generan heridas en la piel, pero sin embargo, a nivel microvascular sí se generan trastornos hemorragíparos y en este caso la hemostasia también tiene que dar lugar e intentar contener de alguna manera eh, el proceso justamente de hemorragia, por más de que sea a nivel microscópico, igual tiene que intentar lograrse, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos los vamos a estudiar por separado, pero quiero que se los imaginen como mecanismos conjuntos. De hecho, en inflamación vamos a ver el momento que se desencadena la hemostasia y el momento que se desencadena la respuesta inmunitaria. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que expliqué ahora? Bueno, vamos a continuar. Aquí, entonces, en la respuesta, vamos a ver, en primer lugar, los cambios del calibre vascular. Estos cambios del calibre vascular, justamente acá ya se desencadena la respuesta hemostásica. Acá comienza la hemostasia. Solo que hoy no vamos a hablar de hemostasia, porque vamos a continuar manteniéndonos dentro de inflamación. Cuando describimos migración leucocitaria, este es el inicio de nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, como ven acá, son elementos propios de la respuesta inflamatoria, sin embargo, ellos dan inicio a los otros dos mecanismos de respuesta. En los cambios, esto después vamos a hablar, esto está fuera del lugar en la diapositiva, después voy a hablar de eso. En los cambios vasculares, los cambios de calibre vascular, el cambio de calibre vascular consiste en lo siguiente. Cuando tenemos una lesión a nivel vascular, imagínense, estaban en la cocina cocinando y se cortan la punta del dedo con un cuchillo o algo así. La primera respuesta que vamos a tener a nivel orgánico va a ser justamente un intento de detener el sangrado, o sea, hemostasia de ese vaso afectado. Entonces, el primer cambio que vamos a tener es un proceso de vasoconstricción. Esa vasoconstricción es el inicio de lo que más adelante vamos a ver en las clases como mecanismo de hemostasia. Y este es el primer cambio para dar origen a lo que va a ser la respuesta inflamatoria. Esta vasoconstricción, cuando demos la clase de hemostasia, vamos a explicar todo lo que sucede junto con ella. Esto es para detener el sangrado. Posterior a iniciado ese proceso hemostásico y la formación del tapón plaquetario, que vamos a ver en otro día, tenemos un proceso de vasodilatación, o sea, el vaso vuelve a aumentar su calibre. Esta vasodilatación ahora tiene como función aumentar el flujo sanguíneo y aumentar la permeabilidad capilar. Cuando hablamos de permeabilidad capilar, nos referimos
a la capacidad que hay de difusión a través justamente de la pared vascular. ¿Tá? Ustedes recuerdan que esa permeabilidad se debe a diferentes factores como concentración proteica en el medio extracelular, concentraciones de solutos, gradiente hidrodinámico, presión hidroestática, presión oncótica, osmótica, lo que son las presiones coloidosmóticas que ustedes habrán visto en fisiología. Asimismo, el aumento de la permeabilidad también está determinado por el aumento del espacio endotelial, que esto se logra justamente por la vasodilatación. O sea que esa vasodilatación secundaria que vamos a tener, y esto quiero que recuerden, primero vasoconstricción, después vasodilatación. Esa vasodilatación va a permitir, en primer lugar, que aumente el espacio endotelial y tengamos una vía de salida, no solamente para la migración leucocitaria, sino que también para la salida de plasma sanguíneo rico en proteínas, el cual va a ayudar en la respuesta inflamatoria. ¿Ah? Acá vemos una situación vaso sanguíneo normal. Vean que hay una diferencia justamente entre presión hidrostática. El verde representa la presión oncótica, no varía, ya que la concentración proteica intracapilar es constante. Lo que va a variar es la presión hidroestática capilar, dependiendo si estamos hablando a nivel arteriolar o vénula. A nivel capilar es igual. ¿Ah? En arteria, como la presión hidrostática es mayor, entonces vamos a tener filtrado. Y a nivel venoso, a la presión oncótica ser mayor, entonces vamos a tener un proceso de absorción. Esto es el proceso normal. Durante la inflamación, vean que hay un aumento marcado de la presión hidroestática. ¿Tá? Cuando sumamos eso al aumento de la permeabilidad capilar por aumento del espacio endotelial, entonces se empuja el contenido, se fuerza la extravasación de materiales intravasculares al espacio intersticial, al espacio extravascular. ¿Ah? Esto justamente es lo que da inicio a ese proceso inflamatorio. Por eso es que queremos la vasodilatación. Acá vemos justamente en un corte transversal, vean los espacios endoteliales son cerrados a medida que aumenta el proceso de vasodilatación y comenzamos a tener mediadores inflamatorios, ¿tá? Y mediadores y liberación de productos vasoactivos, que después vamos a hablar de eso, como el caso de serotonina, el caso de como es el caso de la histamina. ¿Ah? Vamos a tener un aumento de la permeabilidad. A medida que la permeabilidad aumenta, vamos a tener una salida de plasma, proteínas, electrolitos. ¿Ah? A medida que esta permeabilidad es mayor, entonces se permite la salida propiamente de células. Aquí es lo que llamamos migración celular. Esa migración celular es lo que va a llevar finalmente justamente a la respuesta inmunitaria celular. ¿Ah? Bueno, acá quiero dar después un ejemplo justamente de los mecanismos, en este caso asociada a la aterosclerosis y la migración leucocitaria. Si les parece bien, dejamos por hoy por acá y continuamos la próxima semana, ¿no? El lunes, continuamos desde esta parte con inflamación. Porque la próxima clase es inflamación sistémica. Entonces quiero que logren asociar los mecanismos inflamatorios locales con lo que vamos a ver a nivel de inflamación sistémica. ¿Les parece bien? Perfecto, entonces. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Si no, encerramos por hoy. Continuamos la próxima semana, entonces. Bueno, me alegro que les haya sido útil. Gente, entonces, buen resto de semana y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, me avisan entonces por medio del delegado, ¿de acuerdo? Entonces, un abrazo para todos
y chao. Hasta luego.